Información con la doctora María Laura. Bueno, la Corte, vamos a retomar el tema del Riachuelo, que lo teníamos, hablamos del programa pasado, pero a través del entrevistado. La Corte va a hacer 3 nuevas audiencias por el tema del Riachuelo. Es como el regalo de Navidad, de fin de año. Sí, vale, sí, bueno, el 28, el 29 y el 30, ¿viste qué lindo día hacer el 30 la audiencia? Sí. Re feliz los jueces de la Corte. Van a tener otras audiencias. De noviembre. Sí. Sí, no, de diciembre ni en pedo se van a poner a hacer un día antes de Año Nuevo. Y pero eso es la justicia. Bueno, la cosa es que se va a escuchar a las 44 empresas otra vez, hablar un poquito de qué es lo que hicieron, no hicieron o trabajaron. Cada empresa va a tener 20 minutos para hacer su posición. Y a la vez, mientras la Corte está analizando el primer informe que presentó la Auditoría de la Cuenca, el ACUMAR, que es con todos los que se avanzó en materia de saneamiento en la provincia de Buenos Aires, en la capital y a nivel nacional. ¿Se avanzó mucho? Y bueno, como un poco por lo que escuchábamos la otra vez, a través del arquitecto Saubidet, nos había contado un poco de lo que había pasado con el tema de basura y demás, y creo que los más atrasados igual siguen siendo la provincia de Buenos Aires. Sí. Por un tema 2002-2007. Ah, sí, gobernador Solá. Igual creo que Solá dejó todo en orden, dice él, ¿no? O sea, se encargó de pagar una publicidad todo el tiempo como si el pueblo necesitara con la laptop poniendo las cosas de las obras. ¿El pueblo necesita saber que él dejó todo en orden o algo nos está ocultando? Parece, ¿viste? Como cuando salió esta ley de intangibilidad de los depósitos que salieron y Caballo dijo, ley de intangibilidad, ¿para qué si tenemos el artículo 17 que nos protege la propiedad? Por algo lo hacía. Y él decía, por algo lo hacía, claro, meses después toda la gente se quedaría sin poder disponer de sus ahorros, ¿no? Y la ley de intangibilidad terminaría en la nada, ¿no? El artículo 17 también, que es lo peor, ¿no? Ya. Bueno, estas audiencias se van a llevar a cabo a finales de noviembre y bueno, y se van a volver a analizar a raíz de los últimos objeciones que habían presentado los peritos de la UBA, que habían dicho todos los puntos que están en contra del último informe sobre saneamiento. La Corte va a analizar el nuevo informe que presenta la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca, y va a escuchar de nuevo a las 44 empresas. Esto en el marco de lo que tiene que ver con saneamiento de la cuenca. El proceso está dividido en 2 partes, uno es saneamiento y el otro es indemnización por daños y perjuicios a todas las familias que están enfermas. Para ese punto, digamos, la Corte se va a tardar mucho más porque todavía no es un punto que esté analizando. Se puede aprobar también. Ese punto, digamos, se está aprobando, pero va a tardar un poco más en materia de tratamiento. Ahora lo que está haciendo la Corte es ocuparse de lo de la cuenca, que es lo que consideró prioritario. Pero yo creo que lo otro también es prioritario, ¿no? Porque si vos tenés a un familiar enfermo, realmente vas a querer... ¿Cuánto tiempo va a esperar? ¿No? Claro, cuánto va a esperar hasta que sea prioritario su tema. Pero bueno, por ahora, dentro de estos 2 ejes centrales, la Corte se está concentrando más en el tema cuenca, más que en el daños y perjuicios, que técnicamente, según esto es una opinión propia, sería esencialmente el que le correspondería, porque el otro tiene que ver con una política de Estado. Sí. O sea, las obras que vos hagas para mejorar la calidad de vida tienen más que ver con un tema del intendente de ahí. Claro, del intendente, del jefe de gobierno, de la gente que gobierna. Y la Corte se tendrá que ocupar, sí, de cada familia para verificar si hubo un daño o no en su salud. Sí. Bueno, pero como estamos en este estado de las cosas, va a ser al revés, ¿no? Bueno, esto en cuanto al Riachuelo. Después, por otro lado, que nos había quedado la semana pasada que no pudimos hablar, había salido una noticia muy interesante una pregunta, ¿qué días son entonces? El 28, 29 y 30. Son audiencias públicas, o sea que la gente puede ir si quiere, o sea, escuchar lo que dice la Corte. Nosotros a las últimas fuimos y bueno, es interesante ver... Sí, hay que seguirlo y bien las posturas de la empresa y eso que suena muy grande. A Andrés le encantan las opiniones de Hayton, ¿no? Sí, sobre todo preguntando cuántas personas se quedarían sin trabajo si cerrara determinada empresa. ¿Cuántas trabajan? 13. ¿Viven en la zona? Sí. ¿Y qué pasaría si cierran la empresa? Bueno, se quedan sin trabajo. Gracias. Claro, visto desde ese punto, evidentemente hay un par de cosas que quería demostrar quizás la jueza, ¿no? Iba enfocada hacia un punto. Está bien.
Igual muchos de los vecinos de la zona dicen que en realidad no trabaja gente en la zona, sino que vienen de afuera a trabajar. Ahí. Bueno, hay que estar atentos y esperar a ver qué pasa esos días. Bueno, ahora sí la otra noticia. Bueno, entonces, desde Roma, la agencia de noticias CENIC publica una noticia que se llama "Los cristianos obligados a aprobar la homosexualidad". En distintos países del mundo, las legislaciones han cambiado y buscan el equilibrio, o sea, la recepción de los homosexuales para distintas cosas, como por ejemplo, casarse o adoptar un hijo o conseguir un trabajo en las mismas condiciones que lo conseguiría una pareja heterosexual. Bueno, ¿qué pasa? Los cristianos sienten que los discriminan cuando se busca la igualdad de los homosexuales, porque salió una ley en Inglaterra que les obligaba a la Iglesia Católica a casar homosexuales. Y ellos dicen que siendo ellos, digamos, teniendo su propio culto, que no recepta a los homosexuales, ¿por qué tienen que estar obligados a casarlos cuando en realidad el culto católico no cree en los homosexuales? Qué gran dilema, pues se pusieron como de víctimas. Claro. ¿Por qué tenemos que bancar que nos impongan a estos homosexuales? Claro, o sea, ¿por qué yo, con mis feligreses, tenemos que soportar que se casen ellos? Además de que no solo es que se casan, sino que pueden pedir un salón de reunión para pedir hacer reuniones donde propague la homosexualidad desde la iglesia. Porque ¿por qué les estaría negado? ¿Y por qué? Pero el otro punto sería, ¿y por qué supuestamente si es rechazado un homosexual en la Iglesia Católica quiere elegir esa religión? Claro, eso es o sea, si el homosexual cree, digamos, en la religión católica, ve la puerta cerrada también, porque los católicos no respetan a los homosexuales. ¿No puede buscar otra religión? Eso es lo que por un lado los católicos dicen, o sea, una cosa es la igualdad que viene desde el Estado, o sea, las medidas que el Estado pueda tomar para equiparar a los homosexuales, a los heterosexuales, y otra cosa es que el Estado nos obliga a nosotros a equipararlos cuando nosotros no queremos equipararlos. Esto más que nada en los países en donde nosotros la iglesia, nosotros la iglesia en la mayoría de países del mundo se autofinancian solas, no reciben aporte gubernamental. Estamos hablando de Estados Unidos, donde por ahí tienen exención de impuestos, pero no reciben. Como los colegios privados de acá que no estamos subsidios. No estamos hablando de la Argentina, donde hay importantes subsidios a la Iglesia Católica en un montón de aspectos, entonces ahí sería distinto, porque si el Estado subsidia, yo podría, por ejemplo, decir que quiero enseñar educación sexual en una iglesia religiosa, por ejemplo. Bueno, entonces esto generó una serie de problemas porque un cardenal dijo que el reino de Dios y de este mundo, ¿no? O sea, que en el reino de Dios y en este mundo la libertad de religión es mucho más que una libertad de culto, sino que es de actuar de acuerdo a esas creencias. Entonces dice, si la igualdad solo puede promoverse a expensas de la libertad de manifestar nuestra religión, tenemos razón en cuestionar a dicha igualdad. No será una igualdad que reconozca adecuadamente la dignidad de todos en común. Él lo que quiere decir es, bueno, pero si ustedes me hablan de igualdad, respeten mi exteriorización de culto. Para mí ellos no son iguales, entonces no tengo por qué respetarlos. Y esto se generó con una oleada de casos en donde por ejemplo también se presentaron para un trabajo un homosexual en una iglesia. Bueno, entonces lo rechazaron. Y este hombre hizo juicio y en el juicio obligaron a que lo tomaran. Y el párroco dijo, no, nosotros lo tomamos porque él no es casado, ni tampoco hubiésemos tomado una persona que no fuera casada, pero lo obligaron a trabajar con el homosexual. Y esto culminó, digamos, la gota que rebalsó el vaso, fue en Italia una campaña publicitaria en donde se ponía la foto de un bebé recién nacido con un brazalete de hospital en su brazo que decía homosexual. Entonces dicen que de alguna manera, la Iglesia considera que la tolerancia de la diferencia es un concepto que los defensores de la homosexualidad han borrado de su vocabulario. Es decir, que aquellos que defienden la homosexualidad no son tolerantes con el culto cristiano. Sí, es un tema relativo, sí, es para muchas opiniones de varios puntos,
muy interesante. Claro, porque esto